programadas para hoy. Comenzamos una nueva unidad y es la unidad de cabeza. Y habiendo concluido la unidad de pelvis y periné, iniciamos con una nueva. Enseguida presento esto. ¿Sí pueden ver? Sí, doctor. Ok. Bien, ahí tenemos. Se ve en pantalla completa, ¿verdad? Sí, doctor. Okay. ¿Y el puntero? ¿Sí se ve? Sí, doctor. Sí, doctor, se ve. Muy bien, gracias. Bien. Esto. Ya, ahora sí. Bien, entonces, como decía, iniciamos una nueva unidad. Nos quedan 2 para terminar nuestra programación de esta gestión, lo que es cabeza y posteriormente cuello. Todas las temáticas que tendremos en cabeza, cuello, además de pelvis, periné, riñón y glándulas suprarrenales, son los temas que serán para el tercer parcial. Y recuerden ustedes que está programado para el 15 de este mes que viene, 15 de noviembre, día lunes. Bien, entonces iniciamos indicando lo que sería la anatomía de superficie de la cara. Es una parte del tema que generalmente se toca al final del tema. Pues, sin embargo, vamos a ver que la anatomía de superficie de la cara nos va a denotar muchos elementos sobresalientes, como la nariz. Fíjense, es un elemento que sobresale en la cara, ¿no? Los ojos, las hendiduras orbitarias, lo que sería la fisura labial o la boca, pues los mentones, lo que estoy marcando con el puntero, son eminencias que tiene la cara. Las mejillas son pequeñas hendiduras que están debajo de esas eminencias, el mentón, etcétera, etcétera. Todas estas porciones óseas, la frente, que es una gran superficie amplia por encima de lo que son las cejas, pues tiene una base, la base ósea que ya hemos visto, cabeza ósea, cráneo y huesos de cráneo, huesos de cara, al inicio de esta gestión. Hoy veremos lo que serían los elementos que están formando lo que serían los tejidos blandos de la cabeza y cara. Los tejidos blandos como pues la piel, tejido celular, los músculos, los vasos, los nervios y todo aquello que nos identifica en lo que es la cara y el cuero cabelludo en esta ocasión. Bien, recordando un poco lo que se había avanzado también, digo, hace tiempo atrás, sobre los músculos de la cara. ¿Sí? Hacer un reconocimiento de lo que habíamos visto ya en clases anteriores, ¿no? Por ejemplo, acá en la cara vista lateral estamos observando lo que sería el orbicular de los párpados, en la parte de la nariz, el músculo nasal, el músculo prócer por encima de a nivel de la raíz,
no se ve el superciliar. Por encima estamos viendo la porción frontal de un músculo que se denomina occipito frontal, ¿no es cierto? Que es un músculo digástrico. Acá estamos observando por encima de la oreja lo que sería el auricular superior, por detrás el auricular inferior, posterior. A nivel de lo que sería por detrás del orificio nasal, estamos encontrando lo que es el músculo doble, que es el elevador del labio superior y pues el dilatador de las fosas nasales. Luego tenemos el elevador propio del labio de la nariz, acá el cigomático menor, el cigomático mayor, el orbicular de los labios, el depresor del ángulo de la boca, acá el depresor de los labios y acá el mirtiforme o mentoniano. Todos estos músculos, además acá fíjense el cutáneo del cuello, que es parte integrante miren, de la cara. Todos estos músculos que estoy mostrando e indicando son los llamados músculos cutáneos. Músculos cutáneos. Y acá en esta imagen, con una vista de frente, pues estamos, a ver, vamos a ver eso. Bien, entonces decía que todos estos músculos denominados cutáneos también se los denomina músculos de la expresión facial. ¿Por qué? Porque en el movimiento de cada uno de estos músculos vamos a determinar las diferentes expresiones que tiene la cara, ¿no es cierto? Uh, por ejemplo, pues la alegría, la tristeza en la que van a participar los diferentes músculos, como son los orbiculares de los labios, el cigomático mayor para mostrar una sonrisa, el risorio que estaría por detrás de esta comisura de los labios. Acá nos está viendo porque está pegada a lo que sería la parte celular de la cara. Y más profundamente tendríamos el buccinador. Todos estos músculos, repito, se denominan también músculos superficiales, músculos cutáneos. ¿Y por qué se denominan músculos superficiales, músculos cutáneos? ¿Mm? ¿Alguien sabe? ¿Por qué decimos que son músculos cutáneos? Porque se insertan a la piel, doctor. Doctor, sí, sienten el tejido subcutáneo. El tejido subcutáneo, doctor. Ajá, muy bien. O sea, son músculos que pertenecen al cutis, ¿no? ¿Qué es cutis? Piel. ¿Mm? Y saben ustedes que la piel tiene una diferencia de láminas, de capas, ¿no es cierto? La epidermis, la dermis, además de la hipodermis. Cuando hablamos de hipodermis estamos hablando de la parte grasa. Y la grasa también se denomina tejido celular subcutáneo. Estos músculos denominados superficiales, ¿por qué diremos superficiales? Díganme, ya hemos dicho por qué son cutáneos. ¿Por qué diremos superficiales? Porque cubre la superficie externa. Cubre la superficie externa. Otro. Porque al insertarse en la hipodermis permite el movimiento de la piel como si estuviera unida a la superficie. Es por eso que también se lo denominan músculos faciales. Músculos faciales, músculos. Estoy tratando de llegar a la definición de músculos superficiales. También existen en el cuerpo humano los denominados músculos profundos. ¿Quiénes son estos músculos profundos?
No, no. ¿No dan con la respuesta? ¿Mm? Por lo general son músculos que no van a ser vistos tan fácilmente desde la superficie, como que vamos a tener que hacer disecciones, por así decirlo, en contraste a lo que sería un músculo superficial que es fácilmente describible desde la superficie. Si ustedes recuerdan un poco, acá estamos mostrando piel en la cara. Luego acá hemos quitado lo que sería el tejido celular subcutáneo, aunque estos músculos están inmersos en el tejido celular subcutáneo, los llamados músculos de la cara, ¿no? Si vamos a otra región del cuerpo humano, por decirles el muslo, ¿sí? Después del tejido celular subcutáneo, o llamada también fascia superficial, tendremos la fascia profunda. Y la fascia profunda es aquella fascia que está cubriendo a todos los músculos, en el muslo, en la pierna, qué sé yo, en el brazo. O sea, estos músculos esqueléticos están internamente a la aponeurosis profunda. Por tanto, se denominan músculos profundos. Y aquellos músculos que estuvieran por encima o por fuera de la aponeurosis profunda, podríamos llamarlos superficiales. Entonces, la aponeurosis profunda determina esta situación de los músculos profundos o superficiales. Sin embargo, en cara, en todo lo que es la cara, cuero cabelludo, etc., no existe fascia profunda. Directamente de piel a tejido celular subcutáneo y los músculos faciales incluidos en esta capa celular. De modo que por esa situación que no existe una aponeurosis profunda a nivel de cabeza, pues estos músculos se determinan también con el nombre de superficiales. ¿Está claro? Bien. Sí, doctor. Entonces podemos decir músculos cutáneos, músculos superficiales, músculos de la expresión facial. ¿Por qué? Porque denotan ese tipo de actitud, ¿no es cierto? Y acá tenemos un poco más profundo, aquí estamos encontrando el músculo buccinador después de haber retirado la bola adiposa de Bichat. Acá estamos subiendo un músculo masticador a la parótida con su conducto, etc. Acá un poco estamos viendo, quitando la aponeurosis temporal, estamos viendo el músculo temporal. Acá el conjugador de las cejas, ¿no es cierto? Habiendo quitado lo que es parte del músculo frontal. Y bueno, acá otra vez viendo lo que sería el cigomático mayor, el elevador propio del labio superior, el elevador del ángulo de la boca, el depresor del ángulo de la boca, el mentoniano mictiforme, etcétera, etcétera, ¿no? Y acá, habiendo quitado lo que sería el cutáneo, estamos observando ya los músculos propios del cuello. Que estos los veremos en una posterior clase. Bien, estamos haciendo una breve rememoranza, un breve recuerdo de lo que habíamos visto, lo que son los músculos de la expresión facial. Entonces, recuerden, por ejemplo, a nivel del orbicular de los ojos, que acá tenemos la parte orbitaria de este orbicular, la parte palpebral, la hendidura palpebral. Y a ver, ¿cómo podemos determinar estos músculos faciales? Son unos músculos que van a estar rodeando de las aberturas. ¿Y qué aberturas tenemos? La cavidad orbitaria, la cavidad nasal, la cavidad bucal. O sea, la boca, la nariz, los ojos. Pues esas son las aberturas propias de la cara y que van a estar rodeados de músculos. Como el orbicular, por ejemplo, músculos esfinterianos que van a cerrar este orificio. El músculo orbicular de los labios que van a cerrar el orificio. El músculo, qué sé yo, el cigomático mayor, cigomático menor, que van a elevar lo que serían los labios, el elevador del labio superior a la de la nariz, que va a elevar el labio, tratando de abrir este orificio. Entonces son músculos que los cierran, esfinterianos, y músculos dilatadores de estos orificios. Así se los
clasifica estos músculos faciales. Bien. Si hablamos de músculos de la cara, tendríamos que hablar, ¿no?, también de músculos del cuero cabelludo o la piel cabelluda. La parte alta del cráneo, ¿no? La parte que está desde la frente, diríamos así, desde la parte frontal hasta la parte occipital. Toda esta región de la cabeza se denomina entonces la piel cabelluda. Y la piel cabelluda va a tener, como está marcada acá en la diapositiva, 5 capas, ¿no? La piel, esta que estoy marcando con el puntero, la piel propiamente dicha, con su epidermis y dermis, los folículos pilosos, los pelos que tiene esta parte de la piel cabelluda, continuando con esta, donde están estos redonditos rojos, amarillos y azules, que sería el tejido conectivo, ¿no? Luego la aponeurosis epicraniana, esta parte que vemos acá, esta, la aponeurosis epicraniana, esta parte que estoy marcando con el puntero, ¿sí? Esas tres capas, la piel, tejido conectivo y aponeurosis epicraniana, funcionan en un mismo bloque. Son tan unidas que se mueven en un solo bloque. Sobre este tejido areolar laxo, que sería la cuarta capa. Esto que estoy marcando es lo del tejido areolar laxo, ¿no? Es bastante móvil esta capa de la piel cabelluda. Esto significa que estos tres que están fusionados, unidos en un solo bloque, van a moverse a través de esa capa que se denomina aponeurosis epicraniana. Si yo tuviera un accidente que comprometa la piel cabelluda, si me hago un corte a través con un accidente, pues se van a elevar estas tres capas juntas y quedará vista la capa areolar laxa. ¿Por qué? Porque es esa determinación de dejar la libertad de esta capa. Es así que, pues, tan resistente es esta que, pues, resiste hasta unas suturas mal hechas. Que eso es lo que ocurre cuando uno es interno. Cuando uno está haciendo el internado, pues, siempre le va a llegar por lo menos una cabeza cortada, una cabeza herida, sangrante, y sangran bastante. Y lo bueno es de que si nosotros hacemos una sutura no muy buena, una sutura de aprendiz, igual va a curarse, igual va a sanar. Pero debo recalcar que esta superficie, el tejido areolar laxo, así como es muy débil, muy flexible, muy lábil, también puede formar coágulos, puede formar algunos bolsones de coagulación que pueden llevar a infecciones. Eso también ocurre con frecuencia. Sin embargo, pues ya les digo que si nosotros recibimos una piel cabelluda herida, pues fácilmente podemos suturar porque estamos aprendiendo a suturar en el internado, ¿no? Y finalmente la quinta capa es esta que estoy mostrando, ¿no? El pericráneo, o también denominado periósteo, el periósteo, que está prácticamente pues encima de lo que es el hueso, ¿no?, del cráneo, y además tenemos otra capa que está internamente, el endostio. Obviamente esa capa es antes de las meninges, ¿no es cierto? Entonces endostio y periósteo, pero a nosotros nos interesa al hablar de piel cabelluda el periósteo o pericráneo, que es un tejido bastante denso, duro, sin embargo, que se puede desprender fácilmente. Estas 5 capas, si nosotros quisiéramos desprender en bloque, podemos utilizar un elevador de periósteo y sacamos todos esos 5 planos
uno solo. Bien, esa sería la particularidad que tiene la piel cabelluda. ¿Cuáles son estos músculos de la piel cabelluda? Hemos hablado hace un momento que tenemos la parte alta de la cara, un músculo que sería el frontal, y en la parte posterior, por encima de lo que sería la línea occipital superior, tendremos el músculo occipital. Estos dos músculos están unidos, están fusionados a través de esto que hemos denominado el pericráneo. ¿No es cierto? Perdón, lo que hemos dicho, la aponeurosis epicraneana, la tercera capa que tiene la piel cabelluda, la aponeurosis epicraneana. Esta está fusionando a estos dos músculos y lo convierte entonces en un músculo digástrico de la cabeza o del cráneo. ¿Entienden? Si va a funcionar en un determinado momento, el occipital va a tirar, va a tensar la aponeurosis epicraneana y también tirará, retraerá al frontal hacia posterior. Y a la inversa, si funciona el frontal contrayéndose, arrugándose la frente, va a tensionar la aponeurosis epicraneana y también traccionará al occipital sobre sus fibras que están insertas en el borde posterior de la aponeurosis epicraneana. No hacia todo el músculo porque tiene una inserción ósea, ¿sí? Tiene una inserción ósea que se llama el origen del músculo occipital a nivel de la línea nucal superior u occipital superior. Sin embargo, el músculo occipital, digo frontal, no tiene una inserción ósea. Hay libros que mencionan, hay textos que mencionan que sí tiene una inserción ósea a nivel del hueso frontal. Pero sin embargo, lo común es que esté fija en la parte profunda de la piel, en la hipodermis que ya les dije, ¿no? A nivel de tejido celular subcutáneo. Eso sería en cuanto a músculos de la piel cabelluda. Bien, ahora, ¿quién moviliza, quién pone en movimiento a estos músculos, ¿no? De la expresión, músculos de la piel cabelluda, etcétera? Tenemos aquí la emergencia de un nervio, ¿no? La emergencia de este nervio, fíjense. Y antes de emerger por donde voy a indicar, pues está recorriendo lo que sería la parte del oído. Tiene un conducto que recorre por el oído. Y estoy hablando del séptimo par, denominado también facial. Si nosotros queremos hablar completamente del nervio facial, es un poco más complicado. Que ya lo hemos visto en la unidad de neuroanatomía. ¿No es cierto? Es un par craneal complejo, porque tiene muchas funciones, tiene 5 funciones en realidad: sensitiva, sensorial, motor somática, motor vegetativa y además secretomotora. Entonces, es un nervio complejo. Sin embargo, en este momento lo que nos toca hablar es más que todo sobre la inervación de los músculos de la expresión y los músculos del cuero cabelludo. Y si decimos así, vamos a tener que entender que este nervio va a emerger del interior de la cabeza por un orificio denominado estilomastoideo. Entonces el séptimo par desciende de este orificio y llega hasta la parte lateral de la cabeza, por delante de lo que sería el pabellón auricular, y se introduce a la glándula parótida. Prácticamente está inmersa dentro de esta glándula parótida, y ahí, a nivel de esta glándula parótida, se va a subdividir en las ramas terminales que tiene este paro facial. ¿Y cuáles son esas ramas terminales? Son 5 ramas terminales. Una que va hacia la parte frontal, fíjense, llamada también temporal. Va a la parte alta de lo que sería alta y anterior del cráneo, de la cabeza. Luego tenemos uno que va a la porción cigomática,
al hueso cigomático, a la parte sobresaliente de la cara, de los pómulos, pues será la rama cigomática. Otra que va más o menos hacia la comisura de los labios y a la parte inferior de la nariz, que se denomina bucal. Luego tenemos una que va por el reborde inferior, desde la rama de la mandíbula y por la parte inferior del cuerpo, que será la marginal mandibular. Y finalmente aquella que tiene una dirección inferior y anterior, que es la cervical. Entonces tenemos 5 ramas terminales del nervio facial. Repito, bien. Repito, tenemos acá la rama denominada temporal, la rama denominada cigomática, bucal, marginal mandibular y la cervical. Bien, tratemos de identificar en la cabeza que está hacia la derecha, ¿no? Una cabeza que está llena de ramos nerviosos, también de ramos arteriales y también de ramos venosos, ¿no es cierto? Lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son esas 5 ramas que hemos indicado en este momento. Bien, entonces acá tendríamos una que está viniendo por delante de la oreja y esto pertenece al quinto par, no pertenece al séptimo par. Esta otra que va hacia la parte frontotemporal, esa será la rama temporal netamente dicha, que se subdivide para ir a inervar a lo que sería al nervio, digo, al músculo frontal, al orbicular de los párpados, a la parte superior del orbicular de los párpados, va a ir a inervar al superciliar, al prócer, etc. A estos músculos que están por encima de la comisura de los ojos. Luego tenemos al nervio cigomático, que va a ir a inervar a los músculos que están en esta área de la región cigomática, como la mitad inferior del orbicular de los párpados, a los músculos que están en el dorso de la nariz, el dorsal de la nariz, al elevador del labio superior y del ala de la nariz, por ejemplo, al cigomático menor, etc. ¿No? Estos músculos van a ser entonces inervados por esta rama. Finalmente tenemos acá la rama bucal, que se subdivide en varias ramas, ¿no? En varias ramas, fíjense, y que van a ir a inervar a los músculos, como por ejemplo el orbicular de los labios. El orbicular de los labios en su parte superior, en la mitad superior, va a ir a inervar al risorio, al buccinador, va a inervar también al elevador del ángulo de la boca, como el cigomático mayor, ¿no es cierto? Luego tendríamos acá el marginal de la mandíbula, pues va a ir a inervar al resto de los músculos que están por debajo de la comisura de los labios, ¿no? Como fue el depresor del ángulo de la nariz, el depresor de los labios, el mirtiforme o mentoniano, ¿no es cierto? Entonces estos músculos van a ser inervadas por esa rama. Y finalmente tendremos acá la rama cervical. La rama cervical. Además, acá nos está observando muy poco, por acá, sería la rama auricular posterior, para ir a inervar la funcionalidad del músculo occipital, ¿no es cierto? Y la cervical que está viniendo a ese músculo superficial del cuello que hemos denominado platisma. De modo que con este resumen que estamos haciendo, estamos indicando que todos estos músculos denominados de la expresión facial y también de la piel cabelluda van a ser inervadas por las ramas terminales del séptimo par o nervio facial. Bien.
Ahora tendríamos que ver la parte de la inervación sensitiva. La inervación sensitiva de la cara y de cabeza o de la piel cabelluda. Esta inervación sensitiva no es tan simple como estamos viendo de la inervación motora de estos músculos a través del séptimo par. Es otro par el que se va digamos, a tener la funcionalidad de la sensibilidad de la piel y del tejido celular subcutáneo, por supuesto, ¿no es cierto? Nos estamos refiriendo pues al quinto par, o también denominado, ¿cómo se llama? El quinto par. Trigémino. Trigémino. ¿Qué quiere decir? Que vamos a encontrar 3 ramas. Sin embargo, esto es discutible, jóvenes. Desde el punto de vista funcional, ¿no? Desde el punto de vista educativo, de aprendizaje, podemos decir acá el ganglio trigeminal, el ganglio del trigémino que se encuentra en la parte interna de la cabeza, a nivel de lo que sería el temporal. Entonces, según esta imagen, está produciendo 3 ramas, ¿no es cierto? Está originando 3 ramas que llevan el nombre de oftálmico, maxilar y mandibular. Pero si nosotros vamos a ver desde el punto de vista funcional, ¿qué podemos decir? Que estos nervios que van a conformar el nervio oftálmico, por ejemplo, estos que vienen de la frente, reciben la sensibilidad de la frente y viajan a través de estas ramas y van a terminar en el ganglio trigeminal y luego continúan a través de el nervio trigémino hasta la protuberancia, y de ahí van subiendo las fibras que están llevando la sensibilidad, estoy hablando por ejemplo de la frente, hasta lo que sería el cerebro. Entonces, si hablamos funcionalmente que tiene esa dirección, que toma la sensibilidad y va en dirección del ganglio trigémino, ¿podemos hablar entonces de rama? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se animarían a decir que son ramas del trigémino? Yo diría que no. Yo diría que no. Hay textos que hablan funcionalmente, así como les digo, y refutan de que serían ramas. Pero desde el punto de vista de aprendizaje tendríamos que decir a las 3 ramas, el oftálmico, el maxilar y el mandibular, para ver cuáles son los que tienen, qué ramas tienen cada una de estas ramas grandes, ¿no es cierto? Es desde ese punto de vista que vamos a observar. Sin embargo, no se olviden, cualquier nervio que va a llegar al nervio maxilar, por ejemplo, está llevando la sensibilidad de la nariz, está llevando la sensibilidad de los labios, la sensibilidad de los dientes, hacia el ganglio trigémino, y de ahí continúa su viaje hasta llegar al cerebro, a la corteza cerebral. ¿Está claro lo que dije? Hola, hola. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Sí escucharon? Sí, Muy bien. Vamos entonces a la descripción de estos. El nervio oftálmico, esta rama, vamos a continuar diciendo rama, va a tener una subdivisión. Acá estamos viendo los 3. Acá un nervio que se va a denominar el nervio frontal. Acá otro ramo que se va a denominar el nervio lacrimal. Y acá el naso ciliar. Son 3 ramitas importantes que origina el nervio oftálmico. No es complejo, pero muchas veces en el momento de aprendizaje vemos, es demasiado complejo. Este ramo frontal
va a ir por la parte superior de la cavidad, de esta cavidad, de la cavidad orbitaria, ¿ya? Y antes de terminar su camino en esta parte ósea, se divide en dos, se subdivide en dos ramas. Una rama que va a ir a buscar el orificio supraorbitario, que a veces no es orificio, sino una muesca, una escotadura, ¿no? Para dejar pasar al nervio supraorbitario. Y luego también tenemos el nervio supratroclear, que está en relación con la tróclea del músculo del globo ocular, del oblicuo superior, y va a llegar a la frente medialmente. Estos dos músculos se encargan de recibir la sensibilidad de la parte frontal y también de la parte supero anterior de la piel cabelluda. Llega hasta la piel cabelluda. Recibe la sensibilidad de todas estas áreas. Bien. Luego tenemos el nervio lacrimal, que va a tener la misión de recibir la sensibilidad de la glándula lacrimal y también de la conjuntiva del párpado superior, ¿no? Principalmente la sensibilidad. Sin embargo, acá estamos viendo un ramo comunicante que viene del nervio cigomático temporal, del nervio cigomático, que es parte del maxilar. Y a través de esta unión, ¿sí? Está llevando una sensibilidad secreto-motora a través del nervio lacrimal que llega a la glándula lacrimal. Esta función secreto-motora de la glándula lacrimal, que es del séptimo par, está llegando a través de este ganglio, el ganglio pterigo-palatino, ¿no? Para luego hacerse presente en esta rama cigomática, llegar a la cigomático temporal, a través de esta rama comunicante llegar al nervio lacrimal y a través de este nervio lacrimal llevar la sensibilidad, perdón, la funcionalidad de la glándula lacrimal. Fíjense qué trayecto tan tortuoso va a sufrir esta rama. Repito, la funcionalidad secretora de esta glándula lacrimal viaja a través del nervio lacrimal, que no es función propia del nervio lacrimal. Repito, está vehiculizando, ¿no? Está haciendo de vehículo este nervio para llevar la funcionalidad secretomotora del séptimo par. ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, espero que todos hayan escuchado. Este otro nervio, el nervio nasociliar. El nervio nasociliar, bueno, tiene una serie de ramitas colaterales que van a ir al ganglio, a este ganglio, ¿no? Al ganglio denominado ciliar mismo, que es un ganglio vegetativo, así como este ganglio pterigo-mandibular, que es otro ganglio vegetativo del nervio del nervio maxilar, ¿no es cierto? También vamos a tener entonces unas ramitas por acá, que están viniendo por acá, el etmoidal posterior, que se va a ir a la parte alta de esta, ¿no? Para atravesar. Fíjense, aquí está el etmoidal anterior y el etmoidal posterior. Son ramas propias del nasociliar que atraviesan estos orificios, el orificio etmoidal anterior, el etmoidal posterior, para llegar a la parte alta, luego de la fosa nasal, ¿no? El etmoidal anterior va a tener una rama terminal, que es esta, viaja por el interior de la fosa nasal para tener una rama terminal que se denomina la nasal externa, para ir a inervar la parte externa de toda esta parte de la nariz, ¿no es cierto? Y además tiene una rama terminal, esta nasociliar, que va por debajo de la supratroclear, que se denomina entonces la infratroclear, para ir a inervar la parte alta de la raíz de la nariz. Luego tenemos unas ramas, ¿no? Que van al ganglio, y del ganglio van a salir otras ramas, ¿no es cierto?, que van a dirigirse al globo ocular. Estas ramas van a ser las ciliares,
cortas y estas otras son las ciliares largas que también van a ir a inervar lo que sería el globo ocular. Entonces hay unas ciliares cortas y unas ciliares largas que van a tener diferente funcionalidad. Bien. Eso en cuanto a las ramas de lo que sería el oftálmico del quinto par. Ya vamos a ver en otras imágenes cómo se comporta esto en la inervación propia de la cara. Bien, vamos con el segundo ramo del nervio quinto par, que sería el nervio maxilar. Este nervio maxilar, me olvidé hace un momento que el nervio oftálmico va a atravesar lo que sería la fisura orbitaria superior para hacerse presente al interior de la cavidad orbitaria. El nervio maxilar va a atravesar lo que sería el orificio, ¿no?, redondo mayor. Y a través de este orificio sale de la cavidad endocraneal y se hace presente en lo que sería la cavidad o la fosa pterigo-palatina. Después de estar en la fosa pterigo-palatina, esta se va a hacer presente adentro de la cavidad orbitaria a través de la fisura orbitaria inferior. Acá tenemos la fisura orbitaria superior y acá tenemos la fisura orbitaria inferior. Antes de entrar a la fisura orbitaria inferior, va a dar ramas al ganglio pterigo-palatino para que este ganglio pterigo-palatino también dé diferentes ramas, pero profundas, no superficiales. Bien, en cuanto a las ramas que va a aportar el nervio maxilar, ahí está primero, la cigomática, la rama cigomática. Y se va a dividir en la cigomática temporal y la cigomática facial, ¿no? Estas ramas cigomáticas van a ser superficiales. Enseguida las vamos a observar en otra imagen. Finalmente vamos a tener acá un nervio, el nervio infraorbitario. El nervio infraorbitario que va por el canal infraorbitario, luego por el conducto infraorbitario y se hace superficial a nivel de la cara por debajo del reborde orbitario superior, ¿no?, el orificio infraorbitario, acá estamos, y sale del orificio orbitario con unas ramas terminales, unas ramas superiores o ascendentes, ramas inferiores descendentes, ramas mediales y ramas laterales, para ahí a recibir la inervación de lo que sería el ala de la nariz, lo que sería la parte palpebral inferior, la labial superior y también de la mejilla. En ese trayecto, el nervio infraorbitario, que está yendo por dentro de lo que sería el seno maxilar, va a generar también los nervios alveolares. Nervios alveolares superiores, medios, y nervios alveolares superiores anteriores para estos dientes que se ubican a nivel de la implantación maxilar. Y también tenemos, antes de ingresar a ese conducto infraorbitario, este mismo nervio infraorbitario va a dar lo que serían los alveolares posteriores para penetrar a todo este orificio que es el seno maxilar a través de unos orificios en la tuberosidad maxilar. De modo que tenemos el posterior, el medio y anterior, alveolares posterior, medio y anterior, que van a tener la funcionalidad de inervar a las piezas dentarias que se insertan en el hueso maxilar. Bien, eso en cuanto a lo que sería el nervio maxilar. Veremos lo que sería el nervio mandibular. Vamos a hablar en cuanto a la sensibilidad siempre. Sin embargo, podemos indicar de que el nervio mandibular no solamente es sensible, o sensitivo, perdón. Esa es la diferencia con las otras dos ramas, con el oftálmico y el maxilar. El mandibular tiene doble funcionalidad. El mandibular tiene una
función sensitiva, que recoge la sensibilidad de toda esta parte azul que estamos viendo en la imagen, ¿no? Por debajo de la comisura de los labios, la parte del cuello, etcétera, ¿no? Y además viaja a través de esta rama mandibular la funcionalidad motora para los músculos masticadores. Es importante señalar que esta funcionalidad motora no tiene ninguna unión a nivel del ganglio trigeminal. No hay sinapsis. Pero sí estas ramas que llegan al ganglio trigémino a través de la mandibular sí tienen sinapsis. Pero la parte motora baja por debajo de este ganglio sin realizar ninguna sinapsis y viaja junto con la rama denominada mandibular. Bien, la parte sensitiva. En cuanto a la parte sensitiva que va a dar este nervio, ¿no? Mandibular, que sale de la cavidad craneal por el orificio oval a nivel de lo que sería en el piso medio de la cavidad craneal, hay un orificio denominado oval y sale a través de este orificio, ¿no? Y se va a ubicar en la fosa infratemporal. A nivel de esta fosa va a dar sus diferentes ramas. Una que estamos viendo hacia atrás, dirigida hacia lo que sería al pabellón auricular, que es esta, fíjense, va por delante del orificio mismo, del orificio del oído externo, y que se denomina aurículo temporal. Va a estar inmerso dentro de la glándula parótida para hacerse posterior, más o menos a nivel del cuello de la mandíbula. Y por delante, viaja por delante del orificio del conducto auditivo externo, subiendo a la parte temporal, ¿no? A la región temporal. En esta región temporal, como ven ustedes, se va a dividir una rama anterior frontal, una rama media parietal y una rama posterior occipital, para recibir la sensibilidad de toda esta parte de la cabeza. La sensibilidad. Y no solamente esa. Como he indicado que este nervio atraviesa la glándula parótida, este nervio va a dejar inervación a la glándula parótida, ramas que van a recibir la sensibilidad de la glándula parótida y ramas que van a dar funcionalidad a la glándula parótida. Sería la secreción de la parótida. Entonces tendrían ramas secretomotoras para la glándula parótida a través de este ganglio, el ganglio óptico, que es el ganglio vegetativo que viaja junto con el nervio mandibular. A este ganglio óptico va a llegar lo que serían ramas del noveno par, porque esto está inervando a la glándula parótida, el noveno par. Y algo parecido va a ocurrir con esto que vamos a hablar enseguida. Acá estamos viendo otras ramas, por ejemplo, ¿no es cierto? Esta, la rama que se va a denominar la lingual. Esta rama lingual, que es propia del mandibular, ¿sí? Va a recibir una rama del séptimo par, llamada también cuerda del tímpano. Esta rama se va a unir y va a viajar junto con esto hasta la lengua. Sin embargo, la propiamente lingual del nervio mandibular va a recoger la sensibilidad de la lengua. Y esta rama, la cuerda del tímpano, que es parte del séptimo par y se fusiona con el nervio lingual para aprovechar el viaje del nervio lingual, es la que va a recibir la sensorialidad, el gusto de la parte de los 2/3 anteriores de la lengua, por delante de la B lingual. Entonces, esa sensibilidad que se llama sensorialidad, ¿no? Va a recibir el séptimo par a través del nervio lingual y que después, en un momento que viaja con él, se separa por la cuerda del tímpano para llegar a correspondiente ganglio de la sensorialidad a nivel del puente. Luego tenemos otra rama, la alveolar inferior. Esta rama alveolar inferior, acá estamos viendo, la rama alveolar inferior, ¿no? Hay una rama que se subdivide y que es la rama miloioidea,
¿no es cierto? La rama miloioidea para ir a inervar al músculo miloioideo. Es otra ramita motora que se subdivide. Sin embargo, la rama sensitiva va a penetrar por el orificio alveolar inferior, que está en la cara medial de la rama mandibular, y va por todo ese conducto que está al interior de la mandíbula. Luego se hace presente por un orificio, el orificio mentoniano, y se hace superficial a nivel del mentón, para recoger la sensibilidad de lo que sería el mentón mismo, la parte externa de los labios inferiores. Y este nervio alveolar inferior que está al interior de la mandíbula va a inervar a las piezas dentarias de la mandíbula. Todas las piezas dentarias, de modo que se dividirá entonces en alveolares anteriores, alveolares medias y alveolares posteriores para recoger la sensibilidad de estas piezas dentarias. ¿Están comprendiendo hasta ese momento? ¿Hay alguna pregunta? Nada. Ok, vamos a continuar. Bien. Este nervio también, el nervio mandibular, va a dar, fíjense, una rama sensitiva que se denomina bucal. Esta rama sensitiva va a dirigirse a la parte de la mejilla, ¿sí? Va a dirigirse a la parte de la comisura de los labios para recibir la sensibilidad también de parte de los labios superiores, labios inferiores, contiguos, cercanos a la comisura de los labios. Es sensitivo, recuerden, es sensitivo, no es motora. Eso es lo que ustedes tienen que recordar principalmente. ¿De acuerdo? Bien, con eso entonces concluimos la parte de nervio mandibular. ¿Quieren alguna aclaración respecto a estas tres ramas que hemos denominado oftálmico, maxilar y mandibular? ¿Está claro? ¿Jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, Dios mediante. Ok. Entonces, veremos de otra manera. Vamos a ver las ramas que concluyen que a nivel de la piel misma de la cara y cuáles son estas que estamos recordando desde hace un momento. Esta parte gris anterior y superior, ¿no?, nos va a mostrar, por ejemplo, la salida de este nervio denominada supraorbitario, que es parte del oftálmico. Está saliendo por ya les dije, el orificio supraorbitario a nivel del borde supraorbitario o por la fisura supraorbitaria. Y luego también tenemos al nervio supratroclear, ¿no?, que está mucho más medial, cerca a la raíz de la nariz. Estos dos nervios ascienden por la parte frontal, ¿no?, gran parte de la frente para recibir la sensibilidad de este lugar. Pertenecen al oftálmico. Luego tenemos acá el nervio lacrimal, que no solamente inerva la glándula lacrimal, sino ya habíamos dicho que inerva la mucosa del labio, perdón, del párpado superior y también de parte de la piel a nivel de la comisura de este párpado. ¿Sí? También podemos observar acá, ¿no?, un nervio que sería el nervio infratroclear, que es parte de este nervio oftálmico, por eso está con este color, ¿no?, determinando las áreas que están inervando cada uno de los nervios. Y acá tenemos el nervio nasal externo, que es la rama terminal de la etmoidal anterior, aquella rama que ingresaba a la parte alta de la fosa nasal, ¿sí? Se hace superficial por el orificio que tiene el dorso de la nariz. Hay un orificio, ¿no? Y por ahí sale este nervio
llamado nasal externo, para recibir la sensibilidad de toda esta área de la nariz, incluso el ala de la nariz, el dorso medial y lateral del ala de la nariz. Luego tenemos esta área blanca, el área blanca que está debajo de esta y que va a ser área del nervio maxilar. ¿Qué nervios? Hemos dicho que el maxilar va a dar nervios como el cigomático, y el cigomático se divide en cigomático temporal, ¿sí? Que sale a la superficie a través de un orificio, el cigomático temporal, ¿no? Por la región temporal anteriormente. Y luego a nivel del hueso malar hay un orificio, el cigomático malar o facial, por donde emerge este nervio cigomático facial para recibir la sensibilidad de la parte protruyente del cigomático, ¿no? Luego, a nivel del reborde infraorbitario, por debajo tenemos un orificio, el orificio infraorbitario. Este orificio infraorbitario deja pasar, salir al nervio infraorbitario, que es parte del maxilar. Y te divide en las 4 ramas que habíamos indicado, ramas ascendentes para recibir la sensibilidad de lo que sería el párpado inferior, ramas mediales para ayudar la sensibilidad al nervio nasal externo en cuanto a la nariz, ramas inferiores o descendentes para recoger la sensibilidad de lo que es el labio superior, y ramas laterales para recoger la sensibilidad de la mejilla. Entonces, todas estas ramas están recogiendo la sensibilidad de toda esta área. Nos vamos al nervio mandibular. Hablando del nervio mandibular, habíamos hablado de un nervio, el aurículo temporal, que tenía doble función, una función secretomotora para la glándula, para la glándula parótida, ¿no? Y luego asciende por delante de lo que sería el pabellón auricular hacia la región temporal, y donde se va a dividir en sus diferentes ramas, anterior, media y posterior, la frontal, la parietal y la occipital, para recibir la sensibilidad, ¿no? Junto con estos nervios que serían el supratropeal y supraorbitario. Luego tendríamos también el nervio bucal, otra rama del nervio mandibular. Habíamos indicado que recibe la sensibilidad de toda esta mejilla y también de la comisura de los labios. Luego tenemos el nervio mentoniano, que emerge, ¿no? A nivel de la mandíbula por el orificio mentoniano para recibir la sensibilidad de lo que sería el labio inferior y la parte del mentón. ¿No es cierto? Yo no sabía, pues, ¿por qué no me han avisado? Bien. Todo el día estaré llamando a mi mamá para saber dónde estaba. Por favor, ¿pueden ayudarme a que corte su audio, la que está hablando? Que corte su Leticia, tu audio. audio. No le he dicho nada, dónde están, a qué hora van a volver y todo. Ya estamos volviendo. Leticia, tu audio. Bien. Y esta zona blanquita que estamos observando por acá, por debajo de la zona gris del nervio mandibular, tenemos el nervio auricular mayor. Este nervio auricular mayor es un nervio que pertenece al plexo cervical, ¿sí? Y el plexo cervical es la fusión de las ramas anteriores, C2, C3, C4. Va a participar a nivel de la sensibilidad, de coger la sensibilidad de la parte del ángulo de la mandíbula y de la parte del cuello y la parte posterior a lo que sería el pabellón auricular. Enseguida vemos una imagen. Antes de pasar a esta imagen, quisiera ver en la mitad derecha que estamos observando en la pantalla, ¿no? Recordando las ramas motoras del séptimo par, ¿no? La rama temporal, la rama cigomática, la rama bucal, la rama mandibular marginal y la rama cervical, para no olvidar eso, por favor. Imagínense, miren, aquí observando lo que sería la inervación, por ejemplo, del infraorbitario,
que también emerge junto con la arteria infraorbitaria y también pasa por ahí el nervio, la vena infraorbitaria, ¿no? Acá estamos viendo la arteria facial, que vamos a hablar enseguida, pero es para dar una claridad de cómo los nervios van parejos con sus arterias y sus venas. Por ejemplo, acá la arteria supratroclear, la arteria supraorbitaria, están acompañadas de sus propias arterias y sus propias venas. No solamente los nervios van solos, vienen así, salen de orificios o penetran por orificios, por forámenes, entre arteria, nervio y vena. Una vista lateral de esta misma, observando lo que serían los nervios facial. Y acá estaríamos observando el nervio auricular posterior que viaja por detrás del pabellón auricular para recoger la sensibilidad de todo este lugar de la cabeza y cuero cabelludo. Acá estamos viendo nuevamente lo que serían estos nervios, ¿no? Y acá está el occipital mayor, ¿no? El occipital mayor que va a recoger la sensibilidad de toda esta área, y aquí el auricular mayor, ¿ya? Entonces son dos nervios diferentes. Este es del plexo cervical, ramas anteriores, y este es del nervio, pero a través, o sea, de ramas posteriores de la parte cervical de la médula espinal, ¿no? Ramas posteriores. No se olviden que las ramas anteriores a nivel de la médula espinal van a formar plexos, como el plexo cervical, el plexo braquial, el plexo lumbar, son formaciones de ramas anteriores. Y las ramas posteriores no forman plexos, sino directamente como el nervio occipital menor, ¿no? Occipital mayor, perdón. Repitiendo, estamos viendo en la parte media izquierda de esta cabeza, viendo de arriba, estamos viendo nuevamente al nervio supratroclear, al nervio supraorbitario, al nervio cigomático temporal, al nervio auriculotemporal, al nervio occipital menor, al nervio occipital mayor. ¿No es cierto? Y, bueno, en cuanto a arterias, enseguida hablaremos de arterias. Bueno, arterias. Las arterias que se encargan de irrigar la cara y el cuero cabelludo. Vamos a encontrar, por ejemplo, que la arteria carótida externa es una de las arterias principales que se van a encargar de la irrigación de la cara y cabeza. Por ejemplo, a través de una arteria que va a dar la llamada auricular posterior para dirigirse por detrás del pabellón auricular e irrigar la parte de la región occipital del cuero cabelludo. Hay una rama también anterior que va a ir por encima del pabellón auricular y que se va a fusionar con esta que es la terminal de la aurícula temporal o de la temporal superficial, perdón. Luego tenemos la arteria facial. La arteria facial que va a discurrir primero internamente, lo que sería la mandíbula, rodea a la glándula submandibular, a la cual deja su irrigación. Ahí también da algunas ramas palatinas y luego aparece a nivel de la cara por el borde anterior más o menos del músculo macetero. Esta arteria va de una manera serpenteante, zigzagueante, ¿no? Dirigiéndose en una dirección oblicua por detrás de la comisura de los labios, pasa por debajo de los músculos cigomáticos, va lateralmente a la de la nariz y por el surco que se denomina nasogeniano, ¿no? Finalmente llega a lo que sería la parte interna, ¿no? Del ángulo de los párpados y se hace profunda ahí, ¿no? Ahí termina.
Y ahí tiene una rama, la rama terminal denominada angular, que se va a fusionar con la arteria oftálmica que va a estar circulando dentro de la cavidad orbitaria. En ese trayecto ya hemos dicho que va a dar ramas a la glándula mandibular y algunas ramas palatinas ascendentes para la región palatina. En su dirección hacia el ángulo del párpado, o el libro dice el ángulo del ojo, pues yo no puedo percibir esa idea. El ojo es una pelotita pequeña, es redonda, y yo no creo que el ojo tenga un ángulo. Se estaría refiriendo al ángulo medial de lo que sería la comisura de los párpados, ¿no es cierto? Va a dejar, fíjense, ramas hacia lo que sería el músculo macetero, ¿ya? Va a dejar ramas hacia lo que sería al mentón. Va a dejar luego ramas a los labios inferiores, las labiales inferiores. Va a dejar ramas labiales superiores y también estas labiales superiores va a dar ramas para el subtabique de la nariz. Luego deja ramas a la región geniana, a la superficie de la región geniana o región cigomática e inferior. Luego va a aportar ramas al ala de la nariz y al dorso de la nariz, o sea, las ramas nasales. Va a aportar ramas a lo que sería la parte de los párpados inferiores y a nivel de las ramas de la raíz de la nariz. Entonces, esas son las ramas que está aportando a nivel de la cara la arteria facial. Luego tenemos al final de la arteria carótida externa, tenemos dos ramas terminales, aproximadamente a nivel del cuello de la mandíbula. Una rama terminal, esta que se va a denominar temporal superficial, y otra rama que penetra en la región infratemporal, que se llama arteria maxilar, que esa ya la vimos. Esta arteria temporal superficial, aquí a nivel de cara, justamente por donde está naciendo, va a dar una rama, la rama transversa de la cara, fíjense, que va transversalmente hacia adelante, hacia anterior en la cara. Esta arteria transversa de la cara se acompaña al conducto parotidio, es un poco más inferior, pero que acompaña al conducto parotidio que va hasta el borde anterior del macetero y luego se hace profundo. Esta arteria transversa de la cara se encarga de llegar todo lo que es la zona cigomática, la zona geniana, hasta unirse con las ramas de la arteria facial. La arteria temporal superficial, aparte de irrigar lo que sería a la articulación de la mandíbula, articulación temporomandibular, va a irrigar la parte anterior del pabellón de la oreja y va a irrigar también la parte superior cigomática a nivel de los labios, perdón, a nivel de la comisura lateral de los párpados. Y en la parte temporal se divide en dos ramas, una anterior, que es frontal, y una posterior, que es la occipital. La anterior, la frontal, va a fusionarse, va a anastomosarse con algunas ramas de las arterias supraorbitarias que está a nivel de la frente, ¿no? Y va a generar otras ramas que serían las ramas parietales, tanto anteriores como posteriores, para encargarse de irrigar toda esa área, ¿no? Toda esa área. También acá la arteria occipital o la rama occipital de la temporal superficial se va a fusionar con las ramas occipital, que es rama de la carótida externa, con la rama auricular posterior, rama de la carótida externa, y se encargan pues de irrigar toda esta área postero superior de la cabeza o de la piel cabelluda. De ese modo es la irrigación superficial arterial a nivel de cara y de cabeza, jóvenes. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No se veía, se preocupaba. Y sabía también que tú querías. Bien. Esta imagen podemos hacer un breve resumen de estas arterias.
las que salen superficialmente a la cara, ¿no? Ya hemos mencionado la arteria supraorbitaria, la arteria supraorbitaria son ramas de la arteria oftálmica. Y la arteria oftálmica es una rama terminal de la carótida interna, ya al interior de la cabeza, en el endocráneo, ¿no es cierto? Luego tenemos la arteria temporal superficial. Hemos indicado que es una rama terminal de la facial, perdón, de la temporal, de la carótida externa, y que va a proporcionar ramas a la cara. Mi puntero. Ramas a la cara a través de la facial transversa. Va a proporcionar al pabellón de la oreja, va a proporcionar a la... No, dice. Cuando ella no que se casa ni cagando. Están conversando mucho, por favor, no sé. Martín no se casa ni cagando. Perjudican. Cindy Mabel, por favor, tu micrófono. ¿Pueden hacer callar a Su esos micrófono, jóvenes? por favor. Es la venganza de son una vedita. Cindy Mabel, por favor, tu micrófono. Gracias. Y habíamos indicado que esta temporal superficial llega hasta la zona temporal, dividiéndose una rama anterior y una rama posterior, que va a hacer conexión, anastomosis, con el resto de ramas que están irrigando la piel cabelluda. ¿No es cierto? Luego hemos hablado de la arteria facial, que es rama de la arteria carótida externa, para dar las arterias mentales, para dar las arterias labiales inferiores, labiales superiores, nasales, y finalmente va a dar la arteria angular, que es la rama terminal, para fusionarse con una rama de la arteria oftálmica. Esa es la irrigación tanto superficial de la cara en su parte superior, inferior y lateral. Para ir rápidamente a las venas, fíjense, las venas van a acompañar a las arterias y van a tener el mismo nombre, ¿no es cierto? Van a tener el mismo nombre. Así que, sin embargo, van a tener el mismo retorno. Fíjense, van a retornar, por ejemplo, estas venas labiales para retornar por la vena facial y unirse a la yugular interna. Luego también vamos a tener la temporal superficial. Pero la vena temporal superficial se va a convertir en otra vena, que vamos a ver en una imagen diferente, para distinguir este retorno venoso. Y la arteria oftálmica pues va a proporcionar una irrigación venosa al interior de la cavidad orbitaria y luego será al interior de la cavidad endocraneal, ¿no es cierto? Y que serán los senos que se van a encargar de drenar toda esta irrigación venosa al interior de lo que es la cabeza. Bien, en cuanto a los linfáticos, vamos a denominar dos grupos linfáticos principalmente. Los grupos linfáticos parotídeos, ¿sí?, que van a recibir de la parte alta de esta región de la cabeza, ¿no? Los nodos linfáticos de la frente, que van a recibir, van a drenar a través de la arteria facial, ¿sí? Y estos van a ir a los nodos submandibulares, submentonianos. Y de estos submentonianos van a ir a los cervicales superficiales en primera instancia, y luego serán a los cervicales profundos. ¿Sí? Y estos cervicales profundos van a ir a drenar a la parte inferior del cuello, para llegar a la vena linfática a nivel del lado derecho, o el conducto que hemos visto a nivel del lado izquierdo, el conducto torácico. Estas vías linfáticas son más que todo superficiales. También tenemos vías linfáticas profundas que van a formar lo que hemos dicho denominados plexos, ¿no? Por ejemplo, a nivel del plexo infraorbitario, va a drenar también a los submandibulares y también a los linfonodos cervicales profundos. No hay donde se pierde el camino. Finalmente van a llegar a los linfonodos cervicales profundos, y de estos cervicales profundos, a través del cuello, llegarán al ángulo yugosubclavio.
Bien, vamos a ver un poco de clínica, jóvenes, lo que corresponde más o menos a la inervación motora. La inervación motora de los músculos faciales. Es algo bastante frecuente encontrar este tipo de parálisis. Y tendríamos dos tipos de parálisis del séptimo par. Unas que se denominan parálisis central y otras que se denominan parálisis periférica. La parálisis central y la periférica se denomina también parálisis de Bell. Si ustedes ven en esta imagen que he pintado, fíjense, ¿no? Tenemos una visión muy propia de una parálisis facial y más que todo una parálisis superficial o de Bell, que también se denomina a frigori. Fíjense, acá la boca se está yendo hacia el lado izquierdo del individuo, ¿no? ¿Qué significa? Que estos músculos del lado izquierdo están traccionando la boca hacia el lado izquierdo. Y estos músculos del lado derecho no hacen resistencia. ¿Por qué? Porque están paralíticos. Ya termino. Entonces, estos músculos con parálisis no hacen resistencia y son traccionados hacia el lado izquierdo. Fíjense a nivel del globo ocular, ¿sí? Estamos observando que el ojo no puede cesar, así como en el lado izquierdo. Entonces queda abierto el ojo. Esto denota entonces una parálisis facial del lado derecho, ¿no? Del lado derecho, no del lado izquierdo, del lado derecho, ¿no? De modo que la lesión está inmovilizando los músculos de ese lado. Por tanto, los que se movilizan son del lado contralateral y estiran y jalan para ese lado. ¿Está claro? ¿Qué significa una parálisis periférica o superficial? Es que este nervio, el séptimo par, va a ser afectado a partir de su emergencia por el orificio estilomastoideo. Y a partir de esa emergencia del orificio estilomastoideo, su funcionalidad plena es terminalmente motor. Hemos visto las ramas temporal, cigomática, bucal, la marginal del mandibular y además la cervical. Todas estas ramas van a ser paralizadas a través de esto que se llama parálisis de Bell. ¿Qué ocurre? En un cambio propio de temperatura, estando en un área de mucha temperatura, de mucho calor, uno sale al exterior y sufre una corriente fría al exterior que está con una temperatura mucho más inferior. Esta corriente fría logra impactar con esas ramas de ese nervio que están penetrando a la glándula parótida y van a originar una parálisis periférica. A cambio, la parálisis central, ¿sí? Va a afectar por un problema que ha ocurrido ya sea a nivel de los núcleos que están en la protuberancia o a nivel de a nivel central cerebral, ¿entiende? A nivel del nacimiento de las ramas que van a llegar al núcleo de la protuberancia, al núcleo del séptimo par. Entonces, hay diferencias. Vamos primero por el séptimo par, o sea, a nivel del núcleo del séptimo par. Si hablamos del núcleo del séptimo par, esta parálisis central, ¿sí? Va a afectar también la funcionalidad secretomotora de la glándula lacrimal y también va a afectar la funcionalidad secretomotora de las glándulas salivales. Entonces, cuando nosotros encontramos una parálisis central del séptimo par, se ve afectada la secreción de la glándula lacrimal del lado afectado. Y preguntaremos, o el paciente nos dirá,
siento demasiado seco mi ojo derecho. Si nosotros escuchamos aquella información del paciente, diremos entonces que esta es una parálisis central, afectada al núcleo o a los núcleos centrales a nivel de protuberancia. Y esta parálisis periférica no afecta a esos núcleos, solamente afecta a la parte motora del nervio facial. Y si está afectada a la parte central, afecta a los núcleos motores, sensitivos, sensoriales, etc., para determinar una diferencia entonces entre las dos parálisis. ¿Entendieron esta diferencia de las dos parálisis del séptimo par? Hola, hola. ¿Jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, esta es una cosa muy sencilla que debemos aprender, ¿no? La diferencia de una parálisis central de una parálisis periférica a nivel del séptimo par. No se olviden, la parálisis periférica solamente compromete la función motora de esos 5 ramas que hablamos. Y la parálisis central, ya sea a nivel de protuberancia o de corteza, afecta las otras funcionalidades, ¿no es cierto? Afecta la funcionalidad secretomotora, afecta la funcionalidad sensitiva del séptimo par, ¿no? Y el paciente nos informa o pedimos esa información para que hagamos la investigación precisa. La recuperación de una parálisis central es mucho más compleja y difícil que una parálisis periférica. La parálisis periférica, ya les dije, es por un choque, un impacto más que todo de una corriente fría, y si nosotros empezamos a calentar esa parte del nervio a nivel de la parótida, vamos a ir recuperando rápidamente. Y si entregamos algún elemento para que esté masticando permanentemente, recuperamos también la función motora de estos músculos. De esa manera, entonces, podemos diferenciar entre estas dos variedades importantes de parálisis facial. Bien, para concluir, ¿hay alguna pregunta de todo el temario o de esta última parte de la parálisis? Doctor, Sí. escuché comúnmente que las personas dicen que cuando se durmieron se les dobló el cuello y les da aire. ¿Eso estaría relacionada con esta parálisis o algo así? Es bastante difícil que al interior de una habitación que está caliente, ocurra eso, ¿no? Es bastante difícil. A no ser que alguien abra la ventana que está cerca de esa persona en un tiempo de invierno e ingrese un aire frío, ¿no? Pero si no ocurre tal cosa, probablemente sea, qué sé yo, una contractura cervical que está aparentando ser una parálisis, ¿no? ¿No es cierto? Eso ocurre frecuentemente cuando uno no duerme adecuadamente con la altura de la almohada muy alta, muy baja, puede haber una contractura cervical, pero que se puede confundir con eso, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Bien, dejo de compartir y tan solo puedo decirles gracias por su asistencia. Espero que haya sido de utilidad estas clases respecto a lo que son los músculos faciales, lo que sería la inervación motora, inervación sensitiva de la cara, del cuero cabelludo y además de la irrigación tanto arterial, venosa como linfática. Muchísimas gracias. Sería hasta una próxima sesión de clase teórica. Que tengan Gracias, muy buen doctor. día. Gracias, Gracias, doctor. Hasta doctor. luego. Hasta Gracias, luego. doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta Hasta luego. luego, doctor. Gracias. Hasta luego, jóvenes.